Gracias. Primero, acá le voy a dar entendido para que puedan seguir hablando. Le doy gracias al Señor por haber puesto en el corazón de ustedes querer que compartiera algo de la palabra con todas ustedes. Les digo a las que no me conocen, que son varias, mi nombre es Jenny Garrido, me congrego en Chipoleti, Resistencia 131, y bueno, y honradísima de poder estar con ustedes en esta tarde para compartirles de la palabra. Espero no haber sido no haber puesto un título que asustara un poco, pero ahora vamos a ver que es común a todas nosotras, así que yo quiero invitarlas a que busquen el libro de Ezequiel. Vamos a estar en el Antiguo Testamento, busquemos en el libro de Ezequiel. Vamos a mirar un pasaje muy lindo que hay en este libro, uno de los pasajes, el capítulo 47. Vamos a leerlo primero, son 12 versículos y vamos a ir desarrollándolos. Ezequiel 47, del 1 al 12. Si ya lo tienen, empiezo a leerlo. Bueno, ya está. Dice el versículo 1 del capítulo 47 de Ezequiel. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y de Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Estos son los versículos que vamos a leer en esta tarde. Que el Señor bendiga la palabra para poder ir desglosándola. Y ahí en el versículo 1 que hemos leído, en la Reina Valera habla de la entrada de la casa, las otras versiones hablan de santuario. Dice en la entrada del templo en lugar de casa. La palabra casa es reemplazada por templo, ¿cierto? Bueno, quizás este pasaje muchas ya lo conocen. Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento. El Señor lo llamó, dice, cuando más o menos tenía 30 años, para predicarle a los exiliados que estaban en Babilonia,
y para llevarles palabra profética y mucha palabra de esperanza también, porque ellos estaban en ese tiempo presos ahí en Babilonia, ¿no? Habían sido llevados cautivos. Y este libro de Ezequiel tiene mucha visión, mucho de profecía, y lo hizo este profeta, era un sacerdote y hijo de la familia sacerdotal. Así que él estuvo durante 22 años llevando la palabra de Dios. Me llama mucho la atención este profeta porque no solo tuvo que llevar la palabra hablada, sino que tuvo que mostrar en su cuerpo cosas para mostrarle al pueblo de Israel lo que Dios tenía pensado hacer con el pueblo. Me llama la atención que cuando muere su esposa, Dios no le permite que él llore ni que tenga luto por su esposa. Cuando también hay otro lugar en el que habla de que tuvo que dormir sobre el lado derecho mucho tiempo. Las indicaciones que el Señor le había dado y que él cumplió al pie de la letra, todo lo que le había dicho. Así que este libro tiene muchos pasajes profundos, muy lindos, y este es uno de ellos. Este es uno de los pasajes. Nosotros hoy, con la ayuda del Señor, lo vamos a aplicar a la experiencia de Cristo en la vida nuestra. Dice acá el título de la Reina Valera, las aguas salutíferas. Lo podemos llamar río de la vida, el río de Dios, o aguas de salud, como dice esta versión de Reina Valera. Lo que pudimos leer, lo que acabamos de leer, vimos que este es un río extenso, muy extenso y también profundo. Y además de eso es muy rico en bendiciones. También pudimos ver el origen que tiene, dice que fluye desde el santuario, desde el trono mismo de Dios fluye este río. Y es una figura del Espíritu Santo, ¿cierto? También vimos su corriente, sabemos que desciende del altar de la misma cruz del Calvario, porque a partir de la cruz del Calvario es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros, y es el que hace el trabajo que nos lleva por ese río, el río de la vida, el río que Dios quiere que nosotros nos sumerjamos en este día. También vimos de su fuerza. Este río tiene poder, este río tiene plenitud. Aunque no hay ningún otro río que llegue con agua hacia ese afluente, no tiene afluentes para este río, es solamente sale del altar y se va intensificando y se va poniendo cada vez más, con mucha más bendición a medida que se va acercando más a la profundidad. Así que también ahí nos habla del Espíritu Santo, porque es lo que el Espíritu Santo hace en cada una de nuestras vidas cuando le conocemos al Señor. Nos va llevando Él por diferentes estados, digamos, desde que le conocemos. Este río de vida tiene esa bendición tan grande de que da vida, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando le conocemos al Señor, Él nos dio vida a partir de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Empezamos a revivir ahí y además a fructificar, porque dice que este río, cuando sale de la profundidad y sale y desparrama sus aguas, lleva mucha bendición a donde quiera que vayan estas aguas. Así que también pudimos observar en la lectura que a medida que el profeta obedecía lo que este varón le decía, que lo hacía pasar, mientras más obedecía pasaba por experiencias mucho más importantes, a partir de que iba sumergiéndose cada vez más en el río. Y también otra cosa que notaba era que no solamente estaba medida en codos, vieron que leímos que midió en el versículo, por ejemplo, en el versículo 3, dice, llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Esta profundidad del río no solo estaba medida en codos, sino que estaba relacionada con el cuerpo. O sea, si hay un cuerpo humano que está metido en el agua hasta los tobillos, sabemos cuál es la profundidad que tiene este río. Si ya vemos a ese cuerpo metido hasta las rodillas, sabemos hasta dónde está de profundo el río. O sea, que no solo se midió en codos, que serían más o menos, estaba buscando cuánto eran esos codos, y son
unos 500 a 530 metros, cada avance a lo que el profeta era sometido. Así que está relacionado con el cuerpo, está relacionado con nosotros. Entonces lo que yo quería, el Señor puso en mi corazón a través de este pasaje, era meditar en esta tarde, poder nosotros entender a qué altura del río estamos, hasta dónde nosotros nos hemos metido en este río. Hay diferentes situaciones porque hay hermanos nuevitos, hay hermanos de hace muchos años, así que cada uno sabe hasta qué lugar está metidito en el agua, en el río de Dios. Vamos a mirar el primer nivel, que es el que está en el versículo 3. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Si ustedes se dan cuenta, yo subrayé acá en mi Biblia, me hizo pasar en el versículo 3, en el 4 me hizo pasar, en el 4 segunda parte me hizo pasar, ya que era llevado el profeta por ese río, ¿cierto? Entonces, el primer nivel vamos a considerarlo. Aquí el agua dice que le llega hasta los tobillos. Y esto representa la edad infantil, digamos, el prekinder o el jardín de infante del cristiano. Cuando nosotros recién hemos creído en Cristo, cuando le hemos aceptado por fe y estamos metiendo nuestros pies en el agua, y claro, el agua nos llega a los tobillos, porque recién hemos creído en él. Y muy lindo lo que leyó nuestra hermana María, porque ese mismo texto que ella leyó, el de 1 Corintios 3, el que yo tenía acá como un ejemplo, porque claro que era un ejemplo de hermanos que todavía no habían crecido. Pablo les dice, como leímos bien al inicio de la reunión, dice, yo no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, le dice Pablo, porque ustedes todavía están inmaduros, son niños en Cristo. Yo quiero hablarles de una forma más adulta, pero no puedo porque ustedes aún no han crecido. Yo no sé cuánto tiempo había pasado desde que Pablo les había enseñado hasta el momento en que fue a visitarlos otra vez y los vio exactamente igual como cuando se habían metido los pies en el río. Lo único favorable que tiene este primer nivel es que están metidos en el río. Ya pusieron sus pies en el río, ya creyeron en el Señor Jesús y ya empezaron a querer caminar en este río de Dios. Así que si lo miramos gráficamente a este aspecto del primer nivel, vemos que al estar nosotros metidos en el río hasta los tobillos, se nos ve todo el resto del cuerpo, se nos ven las piernas, las rodillas, el cuerpo, la cara, todo. O sea, se nos ve toda la carne. Así que espiritualmente podemos decir lo mismo. Esta persona que está metida en el río hasta los tobillos tiene mucha carnalidad todavía, claro que tiene mucho, porque recién está empezando a interiorizarse de las cosas de Dios y de lo que Dios quiere hacer en cada una de las vidas de ellos. Entonces, el primer nivel es este por el que hemos pasado todos, hemos creído, hemos empezado a incursionar en lo que el Señor quiere para nosotros, pero después depende hasta dónde queremos meternos en el río. Así que tenemos que sacar algo dejar bien detallado que es favorable, es que está en el río, ya está en el río, no está en la orilla, no está afuera, ya entró, conoció, aprendió a que es hijo de Dios y que tiene que seguir caminando por ese río. Así que ese sería el primer nivel del creyente. Tenemos el segundo nivel en el versículo 4. En el versículo 4 dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Este segundo nivel, el agua llega aquí hasta las rodillas. Dicen los comentaristas que aquí ya hay oración. Aquí el cristiano que está involucrado en la iglesia, que está metido hasta las rodillas, todavía se ve mucha carnalidad de parte del creyente, porque está hasta las rodillas nomás, tiene medio cuerpo afuera. Entonces tiene muchas cosas de su vida pasada.
ese es ese nivel en el que nosotros empezamos a estudiar la palabra. Empezamos a orar y empezamos a estudiar la palabra. Pero se confunde mucho este nivel porque al estudiar la palabra, muchos que son nuevitos, creen que ya lo saben todo. O sea, se les sube el humo a la cabeza, como quien dice, y se creen espirituales, porque saben muchos pasajes bíblicos, porque capaz han asistido un tiempito a algún estudio de algún instituto bíblico, entonces saben muchos textos de memoria y entonces ya creen que esa es la espiritualidad. El conocimiento no da espiritualidad. El conocimiento solo es conocimiento, porque el conocimiento está acá. Y el conocimiento nos baja al corazón, es solo conocimiento. Entonces, en este nivel, eso todavía no lo sabe el creyente que está en este nivel. Entonces, él cree que es espiritual. Y me causó gracia un comentario que escuchaba que dice que es como un egoísmo, ¿no? Es como una soberbia que uno tiene, como ese, ¿cómo le puse yo acá? Es como un orgullo espiritual. Y la persona orgullosa, decía este hermano, es como el mal aliento. El mal aliento se lo sienten todos los que están alrededor del que tiene mal aliento, pero el que tiene mal aliento no lo siente. Entonces, el que tiene ese orgullo, como el orgullo es igual que el mal aliento, el que tiene el orgullo, él cree que es espiritual. Los otros se dan cuenta que no es espiritual, que es un orgullo que tiene. Y es donde hacemos una cosa bien y hacemos otra mal. Tenemos esas subidas en la montaña rusa. A veces estamos re espirituales y a veces estamos por allá en el suelo. Y tengo un ejemplo muy lindo de Pedro, Pedro, en este aspecto del segundo nivel. No lo busquen porque lo tengo acá anotado y se los voy a leer y ustedes seguramente se van a acordar del pasaje. Está en Mateo 16:13 y es cuando viene Jesús a la región de Cesarea de Filipos y le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos le responden y le dicen, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos un profeta, otros dicen que sos Jeremías. Y entonces el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y los que estaban ahí, no habló nadie aparentemente porque Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Dios le había revelado a Pedro, porque esa respuesta no la podía saber otro. Entonces Pedro estaba espiritual total, comparado con el resto de los discípulos que no había respondido nada. Feliz Pedro porque Dios le reveló a él esa respuesta. Bueno, una tremenda revelación que tuvo Pedro. Pero si ustedes se fijan en el mismo capítulo 16 y en el versículo 22 de ese capítulo, hay otra situación. No sé cuánto tiempo pasó, si pasaron horas o si pasaron días, no sé cuánto tiempo pasó desde ese versículo 13 al 22. Pero en el 22, cuando el Señor les dice, me es necesario ir a Jerusalén, porque ahí voy a ser muerto, voy a ser golpeado, voy a tener que sufrir. Y entonces Pedro salta otra vez acá y le dice que lo toma y lo lleva aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti, ninguna de estas cosas te acontezca, le dice Pedro. Y el Señor no le dice, bienaventurado eres, Simón, le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Le dice, porque pones tus ojos no en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí tenemos una de cal y una de arena. Pedro espiritual y el Pedro que metió la pata. Es el típico nivel 2, en donde, claro, hacemos una buena y ya creemos que está todo bien y que esa es la vida del cristiano. No. Entonces, en ese nivel es muy peligroso quedarse. ¿Por qué? Porque estamos muy duchos para discernir los errores de los otros y no los nuestros. Vemos siempre los errores de los demás y en los nuestros están todos ahí. O sea, es como que nosotros nos creemos que nosotros errores no cometemos. Así que
Me gustó mucho ese ejemplo de Pedro porque nos aclara muy bien ese nivel 2 en el que no debería quedarse ningún creyente. Es cuando estamos en el río de Dios hasta las rodillas. Hay oración y hay estudio, pero todavía no hemos crecido lo suficiente como para darle a Dios toda la gloria y depender de Él en todo. Miremos el tercer nivel, que es en la segunda parte del versículo 4, y dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Algunos dicen que los lomos es hasta el cuello, pero no es hasta el cuello. Buscaba en la Biblia lo de los lomos y es hasta la cintura. Los lomos significa la cintura, que es donde está, dice, la fortaleza del hombre. Y fui a buscar unos pasajes en la Biblia, en Éxodo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice a Moisés lo que tenían que hacer, cómo tenían que comer la Pascua. Dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Otra mención de los lomos, hay muchas, pero saqué 3. Por ejemplo, en Jeremías 13:1 dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. O sea, es la cintura, no es el cuello. Y en Mateo, vamos al Nuevo Testamento, Mateo 3:4, y le dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos. Así que los lomos son la cintura. Entonces acá dice que lo hizo pasar con el agua hasta los lomos. El tercer nivel, aquí ya tenemos lectura, oración y servicio. En este nivel de entrada en el agua, en este río de Dios, en este río de la vida. Ya tenemos muestras de servicio en la iglesia. Este hermano es creyente que ha creído, ha crecido y está sirviendo en la iglesia. Miremos que el nivel del agua es hasta la cintura, entonces todavía le queda ese medio cuerpo afuera, no es que ya está en la plenitud del creyente. Él está muy avanzado con respecto a los tobillos, pero todavía tenemos que aprender muchas cosas más. Este nivel hace que nosotros ya el orgullo haya desaparecido, ya no hay un orgullo espiritual de que me sé muchas cosas de la Biblia. Acá en este nivel hay más humildad, se piensa más para hablar, se depende más de Dios, no totalmente de Dios, pero sí se depende mucho de Dios con respecto a los otros niveles que vimos antes. Así que este tercer nivel es un nivel ideal para seguir creciendo, digamos. Ya no nos estancamos en las rodillas, ya estamos aquí en la cintura. Y el cuarto nivel, que está en el versículo 5, el versículo 5 dice: midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Acá estamos ya en aguas profundas. Aquí ya no hacemos pie en el agua, ya nos metemos. Yo no sé nadar, pero yo voy en el agua, en la pileta, en el río nunca, pero yo voy hasta el agua, hasta donde yo me puedo mantener con los pies en el fondo, ¿no? Acá me imagino cuando dice, acá en aguas profundas ya no haces pie, ya no depende de vos el estar vivo, ya depende del Señor. Está completamente el cristiano a este nivel dependiendo solamente del Señor. Él es el que lo lleva, lo llevó hasta ahí y Él es el que lo sostiene ahí. Y ahí hay una corriente que viene de Dios, que dice que sale del santuario, que dice que es el que te va llevando, imposible ir en contra de la corriente. Como les digo, yo no sé nadar, pero he visto así películas que van contra la corriente y no avanzan. O se ahogan o algo les pasa, o se golpean con algo, pero algo les pasa. No pueden ir contra la corriente. Entonces, esta corriente que viene, que ya en este nivel el Señor te va llevando, tenés que dejar llevar.
tenés que entregar y dejar que el Señor te lleve, porque dependemos de Él. Él está haciendo todo. Me parece muy linda esa comparación. Dice que mientras más nos metemos en el agua, mientras más vamos caminando en este río de Dios, nos vamos dando cuenta de la profundidad en la que estamos metidos. Y acá dice que solamente se podía pasar a nado. Hasta este versículo, yo me subrayé, como les decía, me sacó por el camino, me hizo pasar por las aguas, me hizo pasar otra vez, pero en el versículo 6 dice, me llevó, después me llevó. ¿Por qué? Porque me llevó con esa corriente en la que iba. Yo ya estoy en la profundidad de Dios y Él me está llevando y me llevó hasta la ribera del río, al otro lado, no en la orilla donde yo estaba antes de conocer al Señor. Yo me metí en los tobillos, fui creciendo, me metí en la profundidad de Dios y me llevó hasta la orilla. ¿Y qué había en la orilla? Hermanos, nosotros queremos recibir bendiciones de Dios, pero las bendiciones no están en la orilla. Las bendiciones están acá, en la profundidad de Dios. Ahí están las bendiciones. Pero a veces queremos las bendiciones ahí nomás, a la orillita del río. No, si pasa algo, yo me vuelvo otra vez a la orilla. Entonces no. El Señor tiene muchas bendiciones para nosotros, pero aquí, en la profundidad. Dice, me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, vi en la ribera del río que había muchos árboles a uno y otro lado. ¿Qué pasó? Pasó que al estar irrigada toda esa zona, había árboles, había todo verde, había frutos, había hojas, dice al final del versículo 12, que había hojas que sirven también para sanidad, el fruto. ¿Y por qué hay fruto? Porque si estamos en la profundidad de Dios, vamos a producir fruto. Y fruto constante, no un fruto este mes y el otro no. Va a ser un fruto constante, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. No es que nosotros logramos llegar hasta ahí y hacemos. No, hemos sido llevadas por el Espíritu Santo hasta ahí y eso hace que nosotros produzcamos fruto y seamos de alimento para otros. ¿En qué sentido? En que le llevamos la palabra a otros que no le conocen. Le llevamos esa misma palabra que llegó a nosotros y que hemos creído, esa se la llevamos a los que no le conocen. Por eso dice que ese río que sale del altar llega hasta el mundo que está sediento, un mundo que está sediento de una palabra de esperanza, de una palabra eterna, porque esas personas que no han conocido al Señor están yendo por el mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, como dice su palabra. Así que otra cosa que me llama la atención es, al estar en la profundidad, que no hacemos pie y solo hay que nadar, ustedes se dan cuenta que solo se ve la cabeza, del cuerpo nada, no se ve absolutamente nada del cuerpo, que está nadando y está solamente la cabeza para poder respirar. Y la cabeza es un simbolismo de la cabeza que es Cristo en la iglesia. O sea, solamente es Él el que está representado ahí en esa profundidad de Dios. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros, como decíamos recién, porque nosotros por nosotros mismos no podemos lograr absolutamente nada. Lo que nos dejamos llevar es por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Si nosotros ponemos resistencia, no vamos a lograr absolutamente nada de esto. Por eso les decía al principio que lo que podíamos ver a través de la lectura era que a medida que el profeta obedecía, siendo llevado a un lado, siendo llevado al otro, siendo llevado al otro, fue a parar a la profundidad de Dios, por la obediencia que él mostraba. Si nosotros vamos en contra de eso, no vamos a poder llegar a ningún lado. O sea, poner nuestro criterio primero, ¿cierto? Pero hay una salvedad acá. Miremos el versículo 11, hermanas. El versículo 11 donde dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y esta es una advertencia para mí, porque va a haber lugares que no van a ser sanados. Va a haber lugares en los cuales va a llegar el agua, pero el agua va a quedarse ahí. Esa agua va a quedarse ahí y va a formar un pantano y de ahí no va a salir a nadie, no va a bendecir a nadie, porque es un lugar en donde recibe, pero no da.
Entonces se estanca esa agua ahí y esa agua no le sirve a nadie. Es más, después de un tiempo, esa agua da olor. Y en el pasaje dice que se refiere ahí a la parte del Mar Muerto donde llega el agua, no sale y eso queda hecho una salina. Por eso hay tanta sal en ese lugar. Entonces, tenemos que tener cuidado de los estancamientos, porque si no podemos dar lo que recibimos, nos guardamos para nosotros. Y pensaba en personas que van a la iglesia, que les gusta estar en la iglesia, que reciben la palabra, se quedan muy satisfechas con la palabra, pero se quedó ahí, no pasó más nada. O sea, no hubo un reconocimiento de que es de parte de Dios y poder transmitirla a otros. Dice en Hechos, cuando empieza la iglesia, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y tenemos que decir a los demás lo que hemos visto y oído a través de la palabra de Dios. Hoy no tenemos milagros que transmitir así de tipo visual, pero sí tenemos la palabra de Dios para poder mostrarle a muchos que es increíble saber que hay personas que jamás han escuchado de la Biblia, o que no saben que un versículo, capaz que se saben un versículo, pero sin saber que es Biblia. Es muy triste. Y es más triste si esa persona está cerca nuestro, porque quiere decir que yo no le hablé nunca. Entonces, no quiero ser yo una laguna, algo estancado, algo como acá dice, un pantano o una laguna, en donde el agua queda estancada ahí y no sirve, no sirve. Y tenía 3 ejemplos, no sé si me estoy pasando de la hora, tenía 3 ejemplos con respecto a este nivel, al tercer nivel. Y tenía acá a Job como primer ejemplo. Job, en el capítulo 1, la Biblia enseña que tenía Job 7 hijos, 3 hijas, su esposa, tenía bienes, hacienda, ganado, criados, no sé, un montón de bienes personales. Eso era el capítulo 1 de Job. Pero después en el versículo 13 del mismo capítulo, Job ya no tenía nada. Se había muerto su familia, había quedado sin animales, y aún tenía después en unos versículos más adelante, tenía el agregado de que su propio cuerpo estaba de una manera que jamás había estado él, que no podía ni siquiera dejar de rascarse de tanta picazón que tenía en su cuerpo. Eso pasó en el capítulo 1. Pero en el capítulo 42, cuando ya termina, después de todo lo que pasó en el libro de Job, en el capítulo 42, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí en el capítulo 42, Job pudo adorar al Señor, se pudo postrar y adorar, pero eso pasa en el 4.º nivel. No pudo pasar en el 1, donde le pasaron todas esas situaciones a él en el capítulo 1. Tuvo que pasarlas todas y en ese desierto que él pasó, cuando llegó al final él se dio cuenta de lo que era para su bien, de lo que Dios había hecho en su vida, de cómo había sido probado, y que todo lo que sabía él de Dios antes era muy poquito. Mis ojos ahora te ven, dice. Ese es el nivel 4, ese es el nivel, en el 4.º nivel estaba Job cuando reconoce eso. Miremos a Abraham, otro ejemplo precioso que me asombra. Aquí en Abraham, en el capítulo 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Abraham obedece y Abraham sale. Pero Abraham ya sale con errores al principio, porque le dice, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Y se llevó a un pariente de él, se llevó a Lot. Así que ya había cometido errores. Después cuando llegan a Egipto por el hambre que había en la tierra, ¿se acuerdan? Que llega a Egipto y miente diciendo que su esposa es su hermana para que resguardar su vida y para que para que el rey no la matara, porque su esposa era muy bonita y podía llegar a matarlo a él por la esposa. En ese momento él no estaba confiando plenamente en Dios. Entonces miente
Y bueno, se suceden cosas por la mentira de Abraham. Eso fue en el capítulo 12. Pero en el capítulo 22, escucha la voz de Dios y Dios le dice, mira tu hijo, tu unigénico, quiero que lo lleves y lo sacrifiques. ¿Y Abraham qué hace? Lo lleva. Se van juntos hasta el monte y lleva, confiadísimo, diciéndole a los que quedan, ustedes espérennos acá, que nosotros vamos a adorar y volvemos. Hermanas, eso lo hace una persona que está en el cuarto nivel. No lo podía haber hecho una persona que está hasta los tobillos en el Señor. Menos a los tobillos, ni decir las rodillas y la cintura. Una persona que está nadando en el río de Dios es la única que puede aceptar esta situación y ir con esa convicción de que va a volver. El Señor esperó hasta que levantó su mano, dice que el ángel le dijo, no le hagas ningún daño, que ahí Dios puso un cordero para el holocausto. Pero eso lo hace una persona que está en el cuarto nivel. Tremendo ejemplo de Abraham. Y el otro que tomé como ejemplo es Moisés. Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando fue llamado también por Dios y le dice, vas a ser el encargado de sacar a mi pueblo del cautiverio de Egipto. Y entonces Moisés, ¿qué dice? No, yo voy a ir. Le dice, soy tardo en el habla, soy torpe de lengua, voy a ir solo. Y voy a ir y le voy a decir que me mandó quién, ellos no te conocen. Bueno, las excusas por doquier. No estaba en el cuarto nivel ahí Moisés. Estaba iniciándose, tenía todas las dudas y tenía todos los miedos. Pero ya en el capítulo 34 de Éxodo, cuando él recibe las tablas de la ley, y después de haber estado con Dios, y de haber recibido las tablas por segunda vez, porque las primeras se acuerdan que las rompió contra el becerro de oro, después de haber bajado, dice que no lo podían mirar a la cara porque su rostro era resplandeciente. Se tuvo que poner un velo en su cara porque los que estaban alrededor de él veían que que no lo podían mirar, porque había tanta gloria en su cuerpo que el haber estado con Dios le había pasado eso. Eso le pasó en el cuarto nivel también a Moisés, porque de otra manera no podía haberlo hecho. Lo otro que me queda de esta lectura y lo que hemos considerado es que no hay atajos para este crecimiento. Yo no me puedo ir del nivel 1 al nivel 3. Yo tengo que ir del nivel 1, que es cuando creo, al 2 y al 3. Lo que no puedo hacer de ninguna manera es estancarme en ese río de Dios, porque Él quiere que nosotros, cada vez que aprendamos más de Él, le demos a gloria a Él con nuestra vida, porque a veces el testimonio es no solamente hablado, sino de vida. Te pueden ver como vos vivís y entonces ahí pueden creer otros, porque a veces las palabras hablan más fuerte que nuestros hechos. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces no se puede saltar de un nivel al otro sin pasar por el corresponde. Del 1 al cuarto no se puede ir. Nunca jamás se puede ir del 1 al cuarto. Por eso yo había considerado el texto de Juan en el Nuevo Testamento, Juan 7, 38 y 39, y se los voy a leer en la Reina Valera, en NBI lo tengo yo. Juan 7, 38 y 39. Dice, el 38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Cosas que van a ir emanando de nosotros desde nuestro interior, desde el conocimiento que hemos tenido del Señor. Dice, el 39 dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él, porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado por Jesús, porque no había sido glorificado aún. Nosotros recibimos el Espíritu Santo después de haber creído. Esto es por obra de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios.
Él nos quiere introducir en ese río de Él, pero depende de nosotros cómo vamos a ir creciendo. Podemos demorarnos algunos un tiempo más que otros en este crecimiento, pero lo que no podemos hacer es estancarnos y quedarnos ahí, cómodos, como decía el título. Por ahí es comodidad, no es que no tengamos la fuerza ni es que no tengamos capacidad, a veces es comodidad. Entonces, esto puso el Señor en mi corazón. Este pasaje me gustaba mucho desde hace mucho tiempo, pero cuando me hablaron de compartir una palabra, el Señor lo puso enseguida en mi cabeza y bueno, espero de corazón que haya sido de bendición para todas, como lo es para cada una de nosotras cada vez que leemos la palabra y que trae cosas para corregir o cosas o alentarnos a seguir en este río para poder crecer y ser de bendición para otros, porque esa es la idea, ser de bendición a otros. Nosotros ya recibimos la bendición de la vida eterna, tenemos que hablarle a otros de esto. Así que hermanas, agradecidas de poder haber compartido con ustedes esta palabra y bueno, que el Señor las bendiga, gracias por prestarme atención en esta hora.